Bueno, chicos, para concluir ya con todo el material de la parte de unidad 2 de parasitología, les voy a dar el tema de Angiostronchilus. Trifinela y Anisakis, de verdad, o sea, esto ha sido tan problemático el poder grabar las clases, que ya la de larva migras visceral la había grabado prácticamente 3 veces para podérsela ya la tercera entregar. Entonces considero que si terminamos con Angiostronchilus estamos bien. Vamos a ver Angiostronchilus, que a mí me parece que es importante que ustedes lo vean, porque en Ecuador existen casos de angiostrongialiasis. Es una infección que se ha detectado aquí en el país, en lugares bastante cercanos, como Ronchone, Guayaquil, y entonces ustedes no pueden estar fuera de esa información, o sea, ustedes no pueden dejar de tener información sobre un parásito que hay en el país y hay en la región. Esta imagen alude al ciclo común rutinario de Angiostronchilus, sobre todo cantonensis, en donde están implicados las ratas, que son sus hospederos definitivos comunes, y los caracoles, que llamamos nosotros caracol africano, Acanthina fulica. ¿Okay? La angiostrongialiasis es causada en realidad por un nematode, ¿okay? Diateroxeno, porque tiene dos hospederos, un hospedero que generalmente es un mamífero y el otro es el caracol, pero el hospedero definitivo natural común del ciclo, como les dije, son los roedores. Y en el intermediario tenemos las babosas o los caracoles de la familia Veronicelidae, que particularmente en nuestra región es Acanthina fulica o el famoso caracol africano. Entonces, el humano se considera un hospedero secundario que interviene en el ciclo que no es su ciclo natural. Aquí tenemos la clasificación de este nematode y de las especies de Angiostronchilus que se han detectado en humanos tenemos dos, Antonensis, que se ha conseguido en Ecuador, y costarricensis. Las formas evolutivas de este nematode, los adultos, en primer término los huevos, y las larvas, que son las que principalmente son la forma infectada. En relación con los adultos, son pequeños, por supuesto, sobre todo en el macho, que mide entre 16 a 19 milímetros, o sea, menos de 2 centímetros. La hembra es un poco grande, de 2 centímetros a 2 centímetros y medio. Son filiformes, los machos se reconocen por tener una bolsa copulatriz, que en este punto se parecen a los anquilostomidios, mientras que las hembras tienen una apertura vulvar pequeña en la parte posterior del cuerpo. Aquí tenemos imágenes de un gusano macho de Angiostronchilus cantonensis. Esta porción final que parece una aleta de pescado es la bolsa copulatriz. ¿Okay? La hembra pues termina en una forma más puntiaguda. Aquí se ve mejor la bolsa o bolsa copulatriz. ¿Okay? Y unas espículas en la parte interna muy finas y delgadas en el gusano macho. Aquí tenemos los huevos en la parte izquierda. Me imagino que esto puede ser quizás un examen de heces de algún animal, de una rata. Y aquí en tejido, dentro de un tejido. Aquí tenemos los estadios larvarios, ¿okay? De Angiostronchilus cantonensis. Entonces, el hábitat varía para las especies. ¿Okay? En el caso de Angiostronchilus cantonensis, en el ratón se consiguen los adultos en las arterias pulmonares. Y en el hábitat de costarricensis, en el ratón se consigue en las mesentéricas, o sea, en las de las venas mesentéricas, que son las que irrigan el intestino grueso de este animal. En el humano, el hábitat es muy diferente. Las larvas, porque nosotros no llegamos a desarrollar el adulto, sino solo el estadio intermedio, nos comportamos como un intermediario más. Se ubican en el cerebro, por eso es que se da la meningoencefalitis eosinofílica, a veces en el hígado, y en el caso de costarricensis se ubican esas larvas en intestino, ilion y ciego. Este es el hospedero intermediario, Acanthina fulica, como lo podemos ver acá, el caracol africano. Y de hecho, en años anteriores empezaron a salir, cuando hubo una gran expansión de este caracol, empezaron a salir estas advertencias de cuidado, de que era muy peligroso, porque transmite algunos nemátodes, ¿no? El mecanismo de transmisión para el humano es el pasivo oral, ingestión de larvas en algunos alimentos que pueden estar contaminados,
Y esos alimentos justamente son los caracoles. Recuerden aquí en el país, en algunas partes se consumen los caracoles en ceviche y lamentablemente colocarlos en vinagre y limón no destruye el parásito. El parásito solo se destruye con calor, o sea, calentando el alimento o congelándolo previamente al consumo. Si esto no se hace, pues las larvas permanecen vivas. Entonces, ¿cómo nos infectamos al ingerir esas larvas en el alimento contaminado, que en este caso es el caracol? Aquí vemos el ciclo evolutivo que se mantiene entre ratas y caracoles. La rata elimina huevos, los huevos eclosionan, salen las larvas en las heces, penetran al caracol, en el caracol hacen varias mudas y el hombre se infecta, como ustedes se pueden dar cuenta aquí, al ingerir caracoles o babosas crudas o mal cocidas. ¿Okay? Entonces, podemos notar que luego que nosotros ingerimos esas larvas, luego que caen al estómago, migran por sangre hacia otros órganos y principalmente es al cerebro. Por eso es que los humanos son considerados hospedadores accidentales, ¿no? En los humanos no se ha documentado que excreten larvas ni transmitan las dos infecciones, a menos que se hable de canibalismo en todo caso. Aquí tenemos entonces el ciclo para Cantonensis. Quien tiene los adultos en el intestino son las ratas. Eliminan huevos, que huevos después se transforman en larvas. Las larvas son las que penetran al caracol. El caracol tiene la larva L3 en su tejido y nosotros nos infectamos bien al comer el caracol, que es el mecanismo más común, o cuando algún alimento se contamina hablan también de que la baba de caracol puede contaminar los alimentos con la larva L3 y nosotros las ingerimos y lamentablemente migra al cerebro. Aquí tenemos a costarricensis, donde también las ratas o ratones son los hospedadores definitivos y tienen los adultos, igual pasan por un caracol y se infecta la persona al ingerir el caracol o los alimentos contaminados con baba de caracol, que en este caso las larvas se van a colocar en el intestino. Entonces la forma diagnóstica va a ser la larva, pero realmente no se hacen cortes de tejido del cerebro para hacer ese diagnóstico, ¿no? Tendría que ser post-mortem. Y la forma infectante es la L3 que está en el caracol. La especie Cantonensis es la especie que se ha conseguido como productora de meningitis eosinofílica humana, ¿no? Y costarricensis es la que causa angiostrongiliasis abdominal o intestinal. Por supuesto, los síntomas son muy diferentes. Las que produce Angiostrongylus cantonensis implican problemas en cerebro, cefalea intensa, rigidez de nuca, manifestaciones oculares, parálisis facial, ceguera y si no se trata puede llegar hasta la muerte. En el caso de costarricensis tenemos al principio en la fase aguda dolor en la fosa ilíaca, fiebres y escalofríos y al final vamos a tener síntomas un poco más gástricos como por ejemplo anorexia o pérdida de apetito y vómito. Para el diagnóstico, por supuesto, estos parásitos al no estar eliminándose formas evolutivas por líquidos, serosas o por heces, obviamente el diagnóstico es principalmente clínico por el cuadro de meningoencefalitis y la elevación de los eosinófilos a nivel de sangre y a nivel de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Porque obviamente la muestra de elección cuando hay un cuadro de meningoencefalitis es el líquido cefalorraquídeo. Por supuesto, en cortes o secciones histológicas, porque eso serían post-mortem, se pudieran conseguir las larvas en el cerebro. ¿Okay? Y por supuesto, las pruebas inmunológicas que se pudieran hacer en el suero del paciente para buscar anticuerpos contra Angiostrongylus cantonensis. Aquí tenemos algo más relacionado a la epidemiología en el país. Angiostrongylus cantonensis está muy distribuido en todo el mundo, pero a nivel de las Américas y hablando específicamente de Ecuador, tenemos a las provincias de Los Ríos, Santo Domingo Los Áchilas, Guayana, Manabí y Pichincha, como los sitios que tienen aquí estos puntos rojos en donde han sido reportados casos de meningoencefalitis eosinofílica por Angiostrongylus cantonensis. Costarricensis está más restringida al Caribe, en lo que es Latinoamérica, en otros continentes como asiáticos, ¿okay? Brasil y algunas partes de Norteamérica.
¿Cuál sería la profilaxis? Por supuesto, evitar el contacto con este caracol, que es el caracol africano, que es su hospedero intermediario. ¿Okay? No ingerir caracoles crudos, esa es la principal medida. Evitar ratas en nuestro entorno familiar, ¿okay? Matar a esas ratas, acabar con las ratas. Normas de higiene en general, ¿okay? No estar tomando agua que no haya sido bien tratada, clorada o hervida, y el lavado de verduras y otros alimentos que se consuman crudos. El tratamiento, obviamente, en estos casos de meningoencefalitis eosinofílica, está contraindicado el tratamiento antihelmíntico porque al parecer aumenta la respuesta inflamatoria a nivel del cerebro. Entonces, las referencias que hay para el tratamiento es el uso de analgésicos, corticosteroides, incluso la extracción de líquido cefalorraquídeo a intervalos regulares para disminuir la presión intraventricular en el cerebro. Bueno, muchas gracias y esto es todo en relación con angiostrongylus o angiostrongiliasis.